Bueno, buen día. Mi nombre es Ricardo Apaza. Yo soy representante de IG Ingeniería. Somos una compañía de ingeniería acá en Perú. Desarrollamos ingeniería multidisciplinaria. Y bueno, en el webinar de ahora le vamos a presentar lo que es el diseño de ingeniería empleando modelos 3D inteligentes para diferentes proyectos, en este caso proyectos mineros. Bueno, esto es un resumen pequeño de la empresa, que es una empresa de ingeniería. Vemos todo lo que es servicio de ingeniería empleando la tecnología digital, que es parte de una de nuestras columnas vertebrales de nuestras operaciones, tanto para lo que es la etapa de diseño, construcción, operación y mantenimiento de planta. Es la visión a la que queremos llegar. Bueno, estamos conformados por un equipo multidisciplinario y con experiencia, bueno, en diferentes tipos de proyectos, desde todas las etapas de diseño, ¿no? Es importante este tema de las etapas de diseño. Otro punto, las habilidades que hemos ido contemplando. Nosotros se ha hablado mucho de BIM, eh, todo lo que es el tema de BIM, pero nosotros vamos a en este webinar explicar un poco más allá de la metodología. BIM, bueno, es una metodología de trabajo donde se comienza, donde tradicionalmente pues la ingeniería se trabaja desde un modelo o desde planos en 2D, y después, si se requiere, se pasa a un modelo 3D, pero la metodología BIM implica trabajar al revés, ¿no? O sea, empezar directamente los diseños en cualquier etapa, modelando en 3D, diseñando en 3D, para después recién pasar a planos y documentos, o sea, a planos en este caso en 2D. Hay ciertas habilidades que necesitamos ir contemplando para lo que es el manejo de estos modelos inteligentes. Uno es el tema, bueno, necesariamente de modelos digitales, 3D, 4D, como mínimo. Lo que es diferentes configuraciones de software, tanto para simulación, cálculo, en este caso, y lo que es modelado. También la visión también, ya que en este caso estos modelos digitales tienen que tener una visión ya de operación o de construcción y operación. Entonces, tienen que estar enfocados a ese punto, sobre todo por el tema de la información que va a contener. Eh, la digitalización de proyectos, o sea, ya es comenzar a trabajar de forma digital desde la etapa de diseño, pero durante todos los procesos, ¿no? El diseño de la planta, durante la construcción de la planta y después también durante la operación y mantenimiento. Para proyectos brownfield, proyectos existentes o plantas existentes, una de las metodologías a utilizar es el tema de escaneo láser, ¿no? Para poder levantar toda la información a través de nube de puntos que se generan del escaneo láser 3D para instalaciones existentes, y a partir de ahí comenzar a construir estos modelos digitales. Esto es un punto muy importante, que es la explotación de base de datos. La base de datos es el cambio diferencial. Muchas veces hay modelos, ¿no?, que se elaboran, o maquetas 3D, pero la gran mayoría de estas maquetas o modelos son solo modelos geométricos, o sea, donde se visualiza la forma de forma tridimensional, pero no tiene data, no tiene base de datos, o la base de datos es muy mínima o muy básica, ¿no? Entonces no permite explotar muchísimo más las herramientas. Aquí este es el punto diferenciador, la base de datos. La base de datos, pero no cualquier base de datos, o sea, tienes una base de datos que esté relacionada con el proyecto, con la planta, o sea, tiene que estar es como un ADN de la planta, ¿no? Entonces, todas las especificaciones técnicas de la planta, las características técnicas de la planta, tienen que estar en la base de datos del modelo, tienen que estar dentro de la base de datos del modelo. Entonces, esta es una característica muy importante. El otro punto, bueno, que conlleva todo esto es ya la ingeniería colaborativa. Eh, al tener ya un modelo digital, al trabajar la ingeniería de forma digital, entonces esta digitalización pues se puede cargar a la nube, y a través de la nube con servidores remotos ya no es necesario pues físicamente estar en un solo punto todo el equipo o estar dentro de la planta, ¿no? Estos servidores pueden estar en cualquier lugar del mundo, y cualquier persona de cualquier lado, solo que tenga internet nada más y acceso a las redes, puede ingresar a,
a colaborar dentro del proyecto, o si esto está instalado en una planta, pues todo el equipo, si estamos en la etapa de operación y mantenimiento, entonces pueden ingresar también a visualizar estos modelos digitales y a utilizarlos como parte de su trabajo diario. Lo mismo también puede ocurrir durante la etapa de construcción, ¿no? Entonces, no solo en la etapa de ingeniería, ¿no?, del diseño, sino también en las demás etapas de la planta. Entonces, la propuesta, bueno, es trabajar de ingeniería, construcción, lo que es operación y mantenimiento de la mano de la tecnología. Los equipos de ingeniería, ¿cómo son? Si vemos esta estructura, el equipo de ingeniería es muy similar, o sea, es el mismo equipo de ingeniería que se utiliza de forma tradicional. La única diferencia es que cada parte o miembro del equipo sí tiene que tener ciertos conocimientos adicionales a su especialidad, ¿no? Entonces, estamos hablando del civil estructural, por ejemplo, bueno, conocer obviamente la disciplina como estándares y normas, pero también tiene que tener cierto conocimiento en metodología de trabajo para trabajar con modelos digitales, la metodología BIM, ¿no?, que es bueno, conocer un poco la metodología BIM en realidad no es nada complejo, es básico. Lo más complejo y donde hay que tener más conocimiento sí es en el tema de la construcción de los modelos digitales, pero la metodología es muy similar, o sea, la estructura en este caso del equipo de ingeniería es muy similar. Lo que sí hay que adicionar, bueno, es un BIM Manager para lo que es la gestión del modelo, todo lo que es la construcción del modelo, y también un gestor de lo que es base de datos, información y base de datos del modelo. Y es muy importante este tema de la base de datos, como le vuelvo a recalcar. Entonces, yendo a la forma práctica, bueno, nosotros utilizamos herramientas, tenemos dos herramientas que es la que conocemos y manejamos, que es, una es Smart Plant, que es una herramienta bastante conocida, en este caso para proyectos, generalmente proyectos medianos, proyectos grandes. Las principales compañías cuentan o se han desarrollado y se han ejecutado en Smart Plant como diseño de planta. Y la otra que es mucho más conocida es Autodesk, ¿no?, que tiene sus diferentes herramientas de software, que sumados todas ellas también suman un potencial, ¿no? Entre las dos herramientas hay un potencial. SmartPlan también es una suma de muchas herramientas de software, de diferentes especialidades, ¿no?, para poder llegar hasta lo que es operación y mantenimiento de planta. En este caso, lo que se apunta pues al Digital Twin, ¿no?, a los gemelos digitales, tener una planta, tener un gemelo digital que cualquier operador de planta y en la operación y mantenimiento pueda tener de forma digital sus instalaciones y pueda revisarlas, pueda simularlas, ¿no?, previamente antes de hacer algún cambio físico ya en la planta en sí. ¿Cómo se construye, cómo se llega a eso? ¿No? Todos los temas de realidad aumentada, de realidad virtual, todos esos temas tecnológicos están basados, para el diseño de planta, están basados en esto, en lo que es modelos, estos modelos digitales. Entonces es muy importante cómo están construidos estos modelos para poder llegar hasta ese nivel, ¿no? Si no tienen la construcción o las bases sólidas adecuadas, van a ser muy limitados y obviamente no se va a poder llegar a esos niveles en el futuro. ¿En qué consiste un modelo inteligente, ¿no? Entonces, lo que habíamos comentado, hay una diferencia, que son la data. La data es la diferencia, y no solo la data, sino que la interrelación entre los diferentes softwares. Los softwares de las plataformas conversan entre las diferentes especialidades. Entonces, una data de lo que es instrumentación, por ejemplo, trabaja con la base de datos del modelo 3D o trabaja con la base de datos de la parte civil. Todas esta base de datos se interrelacionan y se pueden ubicar rápidamente en el espacio. Y a su vez, no solo de forma geométrica, sino también ver la data que tiene dentro, las propiedades que contiene cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí vemos un PNID, ¿no?, que, bueno, esto puede haber sido hecho en AutoCAD, por ejemplo, o algo básico como tradicionalmente se hace, pero es un PNID inteligente. Entonces, pero claro, cualquiera puede decir, pero yo lo veo igual, ¿no? Es un PNID como cualquier PNID estándar. La única diferencia de este PNID inteligente es que este PNID tiene una metadata que es una base de datos. O sea, es lo mismo, en realidad es un plano, es lo mismo, también se imprime, todo es lo mismo, solo que la diferencia es que está elaborado en un software que tiene capacidad de almacenar base de datos. Entonces,
si en el PNID vemos, por ejemplo, el dato de una bomba, y aquí en el PNID solo podemos ver de la bomba, pues el tag de la bomba, la imagen, que quizás tiene, no sé, se ve que está conectado a un motor y tiene un controlador, por ejemplo, ¿no? Y podemos ver las boquillas de conexión, de entrada de la succión y descarga. Pero en la metadata podríamos ya ver más datos, porque la metadata al final es una base de datos y puedo almacenar la cantidad de datos que quiera. Entonces, en la metadata se puede visualizar ya no solo esos datos, sino también se puede visualizar o guardar, ¿no? La marca, el modelo, la capacidad, diferentes datos técnicos, ¿no? De quién es el vendor, la orden de compra, diferentes datos técnicos de este único elemento, ¿no? Entonces podemos almacenar 10, 20, 30, 40, 50 datos de cada elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? O sea, y se llega a ese nivel. Bueno, hay unas configuraciones previas. Cuando uno construye modelos digitales, hay una primera etapa. La primera etapa es construir justo o configurar, en este caso, este tema de la base de datos. La base de datos, y hay un tema que llamamos creación de semillas. La creación de semillas y la base de datos es lo que alberga, es donde contiene, es el ADN, se podría decir, de la planta digital, que contiene y alberga toda la información técnica. Entonces, para poder albergar la información técnica que hemos indicado, por ejemplo, hace un momento respecto a la bomba, esa información técnica va en unos campos de una base de datos y hay que configurarlas inicialmente, ¿no? Entonces, inicialmente se configura, esto va a tener 20 campos, por ejemplo, y estos 20 campos van a estar relacionados a la especificación técnica del proyecto, y después, ¿para qué? Para que después el que construye el modelo o los proyectistas que construyen el modelo ya tengan listos los campos para que después los llenen, porque en el proyecto no va a haber una sola bomba, ¿no? Pueden haber cientos de bombas. Entonces, pero la idea es que hay una plantilla, se podría decir, esa semilla es como una plantilla que se ha construido al inicio y que va a decir va a tener 20. Cuando vengan los proyectistas o los ingenieros que van a construir la planta de forma digital, pues ya les va a aparecer, cuando inserten una bomba, les va a aparecer 20, una plantilla de 20 elementos, de 20 campos, donde tienen que ingresar esos 20 datos, ¿no? Que pueden ser la parte de la hoja de datos de la bomba. Eh, entonces hay una etapa de configuración. Esta etapa de configuración, de creación de semillas, es la que hace la diferencia, ¿no? Entre un modelo que sea básico o un modelo digital inteligente. Lo mismo, de la misma manera, se trabaja con los modelos 3D. Los modelos 3D, igual, ¿no? Vemos algo geométrico, pero no solo es un tema geométrico, sino que este modelo también tiene base de datos. Tiene una base de datos. ¿Qué significa? Que este modelo, esta metadata que contiene, tiene las propiedades técnicas de cada elemento del modelo. O sea, estamos hablando de que de un tanque, por ejemplo, va a contener la data técnica del tanque, o sea, el espesor de la plancha, ¿no? O sea, no solo se va a ver un tanque nada más, ¿no? Vamos a ver las planchas que están internamente del tanque, vamos a ver las diferentes características, la pintura, por ejemplo, del tanque, bajo qué estándar está, el esquema o sea, hay mucha información técnica que se puede adicionar al modelo, y eso va a enriquecer el modelo, ¿no? Con una base de datos. Entonces podemos ver todo el detalle técnico, que obviamente no es cualquier detalle técnico, es el detalle técnico propio de la planta. Significa que si tenemos otra planta, va a tener sus propios detalles técnicos, obviamente, sus especificaciones técnicas propias, y ante otra compañía minera que pueda tener también su estándar, pues su estándar va a variar, y necesariamente tiene que ser algo propio también de ese estándar. No significa que, o sea, creamos un estándar para una compañía y eso nos sirve para todas las compañías. No es así. Hay que adaptarlas, ¿no? De las diferentes clases que hay en la planta, pues tenemos muchas clases de tuberías para diferentes productos, ¿no? Para diferentes fluidos. Entonces, estas clases o el piping class se configura inicialmente. No se configura después, no se puede elaborar después, se hace siempre al inicio. Al inicio es clave esas configuraciones. Entonces, esas configuraciones que manejamos es lo que hace que después se pueda enriquecer y se pueda poder adicionar. Los modelos 3D que normalmente no son inteligentes, no tienen esta base de datos, es porque quizás no han sufrido o no han pasado por esa primera etapa de configuración, de diseño, de estrategia, de configuración inicial de base de datos, creación de semillas, y por lo tanto no se le ha adaptado las aplicaciones técnicas. Entonces,
técnicamente cuando se visualiza, o sea, geométricamente se puede visualizar muy bien, pero cuando uno ya va a las propiedades técnicas, que es lo que al final, transforma esto y nos lleva a otro nivel, simplemente están vacíos o no se pueden ingresar, ¿no? Porque no han sido creados. Entonces hay una gran diferencia entre un modelo inteligente, aparte que al ser un modelo inteligente nosotros podemos movernos, o sea, yo puedo hacer clic, por ejemplo, en la bomba y de la bomba me manda al PIN ID y del PIN ID puedo hacer clic en el tanque y me ubica en la planta, ¿no? En ese, exactamente esa bomba, o esta línea de piping, me pasa la línea de piping en el modelo exactamente dónde está ubicado. Entonces hay una interrelación entre los diferentes softwares, ¿no? Porque la data fluye de un lugar a otro. Estos modelos pues, tienen propiedades técnicas, como les comentaba, atributos de ingeniería, base de datos de los equipos, seteo de operaciones, o sea, hay diferente información que se le puede anexar siempre y cuando se haya creado estratégicamente desde un inicio el diseño, ¿no? Se haya planteado de este modelo para después el equipo de ingeniería comience a diseñar la planta, pero ya bajo estos parámetros, ¿no? Y pueda construirse de forma digital. La construcción de un modelo es muy similar a una construcción física, ¿no? Pero bueno, obviamente de forma virtual, la interrelación entre las diferentes disciplinas también se trabaja todo sobre un solo modelo. Entonces, eh, la construcción de un modelo normalmente es, por ejemplo, partimos con un Pian ID, elaborando o diseñando un Pian ID inteligente. Este Pian ID ya alberga, al tener una inteligencia, alberga una base de datos. Esta misma base de datos, por ejemplo, al estar integrado con el modelo, lo que se hace es se reutiliza la base de datos. ¿Para qué? La idea es reutilizar la misma base de datos para no reescribir. Uno es no reescribir lo mismo, ¿no? Si ya escribí un montón de datos en el Pian ID, ¿no? Los tags del Pian ID, la boquilla, diámetros y un montón de características técnicas del Pian ID o de los elementos, nuevamente reescribirlo en el modelo, cuando construye el modelo, lo que va a pasar es que me puedo equivocar, ¿no? Las personas que van a estar construyendo el modelo se pueden equivocar en diferentes aspectos. Entonces, la data ya no es consistente. El objetivo de hacer un modelo integrado es que la data fluya. Entonces, si ya tenemos base de datos ya llena e ingresada en los Pian IDs, pues simplemente la data lo que hacemos es que fluya hacia un modelo 3D y simplemente lo que hace es, por ejemplo, el proyectista ingresa una bomba, le pone el tag nada más y automáticamente todos los datos asociados en el Pian ID de la bomba pasan automáticamente ya al modelo. Así de rápido. Entonces hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que también hay que seguir para construir estos modelos y aprovechar todo este tema de la integración de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando construimos, ¿no? Para de forma así general puedan darles una apreciación, la metodología, bueno, se va construyendo como si fuese una construcción física. Entonces trabajamos, por ejemplo, el civil comienza a construir la parte civil, comienza primero a modelar todo lo que es el modelo, trabaja de la mano, por ejemplo, el estructural, que también trabaja el modelo, después se integra todo lo que ha hecho el estructural y lo que hace el civil, se va integrando en un solo modelo. O sea, cuando se construye, no se construyen diferentes modelos, sino todo se construye en uno solo. Por eso es importante el tema de los servidores, ¿no? O sea, se trabaja todo sobre un servidor, nada más que esté en la nube, un solo servidor donde recibe el modelo desde su construcción básica y todos los usuarios, en este caso los ingenieros y proyectistas, el equipo de ingeniería, lo que hacemos es integrarnos en un solo modelo. Entonces, esto está disponible, pues está en la nube, lo tenemos en la nube, y todo el equipo de civil comienza a trabajar sobre el modelo, el estructural comienza a trabajar sobre el modelo y obviamente comienzan a ver, cuando comienzan a insertar los elementos, si es que cuadran, ¿no? Por ejemplo, la cimentación cuadra, por ejemplo, con las columnas, si calza o no calza, el equipo mecánico hace lo propio. El mecánico también trabaja con los diferentes equipos mecánicos, y estos equipos mecánicos se modelan y este modelo también lo que hace es insertarlos luego dentro del modelo 3D, ¿no? Se modela aparte, después se inserta en el modelo que se va insertando y lo mismo, ¿no? Se va calzando, por ejemplo, el mecánico, si cuadran todo lo que es las silletas de anclaje, la ubicación de las silletas, los diámetros, los espacios que hay, las tuberías, encaja con las otras disciplinas, ¿no? Si encaja con piping, si encaja con estructural, si encaja con el civil, y de esa forma se va levantando todas las observaciones, ¿no? Y se va haciendo el diseño. Entonces nosotros trabajamos primero en 3D. Una vez que trabajamos en 3D, después del 3D, una vez que esto ya está conversado, ya está revisado, chequeado, pasamos recién a elaborar los planos 2D.
porque ya teniendo ya esto más fijo. Entonces, por ejemplo, el civil comienza a sacar los cortes, ¿no? Diferentes cortes, elevaciones a partir del modelo. Como ya tenemos un modelo 3D y ya está revisado y contrastado con el civil, estructural, con el mecánico, ¿no? Entonces podemos sacar diferentes cortes. Y estos cortes, obviamente, cuando salgan del plano, a partir del modelo, pues ya van a estar mucho más trabajados, ya no van a tener mucho ese problema de que un programa no conversa con el otro, porque ya ha sido previamente trabajado. Esa es un poco la metodología de trabajo. O sea, trabajar el diseño en 3D para después posteriormente pasar a un diseño 2D. ¿En qué le sirve esto a lo que es la parte de construcción? Obviamente, cuando se construye el proyecto, pues va a tener menos problemas, ¿no? Porque ya se ha ido revisando esto durante la construcción digital, la construcción virtual, ya se ha ido limando ciertos problemas futuros que puedan ocurrir. Igual por ahí pueden escaparse algunos temas. ¿Por qué? Porque hay procesos también de ingeniería, ¿no? Uno cuando va haciendo la ingeniería no tiene todos los elementos disponibles que realmente cómo van a estar o cómo se van a suministrar. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos haciendo la ingeniería y mientras se va haciendo la ingeniería, pues se va haciendo la procura también. Entonces, por ejemplo, las bombas o no sé, cualquier otro elemento, en ese instante que va corriendo la ingeniería, pues se va recién haciendo la procura, se va comprando, sigue todo su proceso y cuando se va terminando la revisión, porque ya se terminan en fechas y todo, posiblemente esa información todavía no la tenemos certificada por el vendor. Entonces esa información queda ahí como en el aire, ¿no? Pero el proceso de ingeniería ya terminó. Entonces hay muchos elementos que quizás no llegaron a terminar, a cumplir su ciclo dentro del plazo, ¿no? Pero ya se tiene que continuar con el siguiente proceso. Entonces, eso, por ejemplo, ya se deja para una etapa de actualización o de integración, se le llama, durante el proceso ya de construcción. Siempre es bueno, recomendable, pues durante el proceso de construcción exigir que el contratista tenga que tener una etapa de integración de ingeniería, porque no necesariamente la ingeniería de detalle o ingeniería básica ha sido reflejada al 100% con el suministro real que se va a hacer, con las dimensiones reales. Entonces, muchas veces esa etapa se deja de lado, el contratista comienza a construir con lo que estaba, y después se comienza obviamente a encontrar con todos los problemas de interferencias y todos los problemas, porque no ha habido esa etapa de integración, ¿no? Bueno, esos son puntos adicionales que hay que tomar en cuenta. El diseño del piping, obviamente, una vez que ya se insertan pues todos los elementos estructurales, la parte civil, mecánica, se comienza ya a hacer los trazados del piping de forma tridimensional y se ven las posibles rutas y ya se comienza a detallar mucho más, ¿no? Se adicionan soportes y diferentes cosas dentro del modelo. Ya teniendo estos detalles, dependiendo también del nivel del proceso de ingeniería, qué tan detallado puede estar el modelo. O sea, el modelo 3D no necesariamente siempre va a estar totalmente detallado, porque si estamos en una etapa de ingeniería básica, obviamente vamos a tener un modelo básico, no va a estar un modelo detallado. Si estamos en una etapa de ingeniería de detalle, sí deberíamos tener un modelo más detallado, ¿no? O una etapa de integración, por ejemplo, para construcción, ahí necesitamos ser mucho más precisos. La precisión ya tiene que ser mucho más precisa, porque obviamente también teniendo ya la información vendor de todos los suministros que se están comprando, y con las dimensiones reales de lo que se está comprando, ¿no? Muchas veces cuando uno está en la etapa de procura durante la ingeniería, pues el suministro puede variar por diferentes temas, ¿no? Quizás el proveedor tiene la bomba con las características que se había puesto exactas en la ingeniería, pero quizás toma 2 o 3 meses más que llegue. Entonces necesitamos antes, mira, tengo una alternativa, ¿no? Que es técnicamente cumple con lo que necesitas, llega 2 o 3 meses antes, pero tiene esta variación, ¿no? Que tiene diferentes medidas, tiene algunas características diferentes, obviamente la vas a tomar, ¿no? O quizás también algo que es muy costoso y que quizás se puede encontrar algo de mejor costo, pero obviamente con algunas variaciones. Entonces, todos esos temas ocurren pues durante el proceso también de adquisición de equipos, que es propio y natural del proceso. El tema es que esa información cuando llegue, pues muchas veces no está incorporada dentro de la ingeniería, y lo que hay que hacer es una revisión, actualización. El, por eso es necesario durante la construcción hacer estas actualizaciones, ¿no? Lo que es la parte eléctrica e instrumentación, también toda esta información se puede cargar o se carga dentro del modelo 3D. Toda la información técnica, instrumentos que hay en los PNIDs, toda esa instrumentación también se carga dentro del modelo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un proyecto que vimos anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos un escaneo láser, que se ve todo lo que se ve medio borroso como puntos, son la nube de puntos de un escaneo láser, un modelo 3D
que está todavía en etapa de construcción, ¿no? Que todavía recién está en un proceso, en este caso es un proyecto de PC, o sea, es una ingeniería básica que nos entregaron, y a partir de ingeniería básica lo que se hizo fue construir un modelo, este modelo 3D, para poder encontrar todos los problemas y diferencias que nos han entregado desde la ingeniería básica, y a partir de ahí que sea punto de partida, pero ya de forma digital, para poder pasar al siguiente nivel y levantar todas las posibles observaciones, ¿no? Aquí podemos visualizar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos visualizar que se encontró, por ejemplo, la interferencia entre la estructura metálica que se elaboró con respecto al tema del piping, ¿no? La tubería. Los espacios también para operación, mantenimiento. Todo eso hay que verificar y revisarlo rápidamente durante la etapa antes de proceder a fabricar. Una vez que esto se levanta y se comienzan a ver ya las rutas correctas o las dimensiones correctas, entonces se procede recién ya a la etapa de construcción o de fabricación. Todo lo que es información técnica, por ejemplo, nosotros en los proyectos que son existentes, hay una primera etapa que se puede tomar para proyectos existentes, para poder construir un modelo digital inteligente, que es a partir del escaneo, ¿no? Un escaneo láser 3D dentro de la planta, genera una nube de puntos, y esa nube de puntos, a través de esa nube de puntos se puede levantar un modelo. Actualmente se hacen escaneos y también se hacen modelos 3D, pero generalmente el modelo que se genera pues, es un modelo no inteligente, no tiene base de datos, no tiene información técnica, que en realidad esa es la parte clave. La clave es la información técnica, es la base de datos, es la clave de estos modelos. Ya en el futuro uno cuando se da cuenta de que necesita esta información y quisiera pasar a otro nivel, se va a dar cuenta de que ese trabajo o esa inversión que se hizo al inicio en escanear y crear un modelo no inteligente, al final se podría decir es plata perdida porque hay que rehacer nuevamente ese modelo, hay que reconstruirlo nuevamente y obviamente son horas y inversión que se hizo y que no se puede reutilizar. Entonces la estrategia de la creación de un modelo está desde el inicio, hay que tener una estrategia hacia dónde queremos llegar, cuál es el objetivo que debemos ver. Inclusive se puede tener la estrategia de un inicio, no necesariamente usarla ahora, pero sí más adelante, pero ya la inversión ya está hecha, se aprovechó lo que se hizo y nos puede servir para más adelante continuar con el proceso. Entonces, este es un modelo, una maqueta, ¿no? Un modelo geométrico que se puede sacar a través de una nube de puntos, pero que solo es geométrico. Sirve para visualizar, obviamente, en 3D, navegar por ahí, pero base de datos, ver las propiedades técnicas, características técnicas de la planta, no hay información, no se puede visualizar. Y un modelo inteligente, si vemos, es lo mismo, tiene también de forma geométrica toda la misma información geométrica, pero la diferencia es que tiene base de datos, ¿no? Tiene información de los PNID, tiene información los atributos de ingeniería, propiedades técnicas de ingeniería, especificaciones técnicas, criterios de diseño, ingeniería, metadata, ¿no? Entonces, toda esa data obviamente no se visualiza, está en una base de datos, está detrás, ¿no? Detrás de lo que se visualiza. Pero esa información es la que vamos a explotar durante el proceso de ingeniería, pero más aún, no solo en el proceso de ingeniería o el proceso de construcción, se puede explotar mucho más todavía en lo que es operación y mantenimiento de planta. ¿Cómo? ¿Cómo es que se explota eso? ¿No? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una de las características, poder llevarlo a un modelo 4D, a un modelo 4D, bueno, en este caso es una herramienta, Smart Plan Construction. También hay otras herramientas como 5 Pro, por ejemplo, que también sirve también para poder trabajar con modelos 4D. El modelo 4D es simplemente integrar, ya teniendo un modelo 3D, lo que se hace se integra o se va de la mano con el programa de construcción de la obra, ¿no? Y se interrelaciona todas las actividades de construcción con el modelo, con los objetos del modelo, para después poder obtener ya reportes, videos de simulación o simular en este caso procesos. Estas simulaciones en 4D se puede probar todo lo que es el cronograma, pero de forma ya gráfica, ¿no? Ya no solo leyendo barras Gantt nada más como tradicionalmente se hace, ¿no? Tener, por ejemplo, un programa de construcción y tener, no sé, 1000, 2000 barras o actividades Gantt y tener diferentes actividades interrelacionadas, pero que es muy difícil revisar, chequear, y aparte que se necesita tiempo y no tenemos muchas veces el tiempo. Haciéndolo de forma gráfica, esto es rápido, ¿no? Con unos minutos nada más un video se puede visualizar todo el proceso, ¿no? Y detallados por paquetes, o sea, por zonas, por áreas. Se puede sacar videos ya a partir de una simulación 4D y se puede visualizar rápidamente si es que
que se puede mejorar ese programa de construcción, o si tiene algunos errores por ahí de actividades que no se han tomado en cuenta, se puede visualizar mucho más rápidamente y realizar en poco tiempo. Esta carga de configuración, bueno, hay unos pasos previos, ¿no? Que una vez teniendo un modelo hay ciertas configuraciones que hay que hacer, y después hay que ver un tema de acompañamiento de carga de datos durante todo el proceso de construcción. La construcción de un proyecto puede durar 1 año, 2 años, entonces hay que ir acompañando. La primera etapa, construir el modelo digital, que se hace en los primeros meses, los primeros 2, 3 meses tiene que tener ese modelo construido, revisado, chequeado, levantadas sus problemas de interferencias, todos los problemas que puedan haber con base de datos, y después ya es un acompañamiento para ir por ahí actualizando estos problemas que le mencioné hace un momento de los vendors o información que venga diferente a la que ha sido planteada inicialmente. Bueno, se hacen los ajustes previos antes de llegar a la actividad de construcción. O sea, la idea es siempre estar adelantado. El modelo, la construcción digital siempre tiene que estar adelantado varios meses respecto a la construcción física. Entonces nos va a dar un tiempo para poder revisar, para poder detectar el problema y poder actuar. Cuando llegue la construcción física, esa construcción digital ya está levantada, y por lo tanto en la construcción física ya no se va a tener los problemas de recursos y todos los problemas que puedan haber, que cuesta obviamente mucho dinero y tiempo, y va a poder reducir. Entonces van a poder evitar cualquier adicional y muchos temas, no solo en favor de todos, en realidad, en favor del contratista, en favor del propietario. Entonces todo eso se puede prevenir haciendo simulaciones. Pero obviamente la base es la información 3D, pero no información 3D nada más geométrica, tiene que ser una información 3D con base de datos, ¿no? Estos seguimientos, bueno, ya son planes de construcción que se pueden trabajar. Por ejemplo, estos son algunos reportes que se pueden trabajar. Unos reportes en 4D, ya teniendo una base de datos. Entonces podemos ver el avance de construcción de forma física por colores nada más. Acá ya se trabaja con una metodología que es la metodología AWP. La metodología AWP, que son paquetes avanzados de construcción. Con la metodología WP se trabaja desde la base de datos, o sea, se configura el modelo 3D y a cada elemento del modelo 3D se le da un código de la metodología WP, o sea, de un paquete de trabajo. Que, bueno, son los Construction Work Package. Estos Construction Work Package o CWPs, normalmente en construcción se trabajan se hace un desglose, se puede decir, ¿no? O sea, se hace un desglose de todo el proyecto y por cada disciplina, por cada zona o área, se trabaja estos paquetes de trabajo y construcción. A cada paquete se le da un código y se le dice, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Esta estructura puede pertenecer a un paquete de trabajo, esta otra a otro paquete. Y de esa forma se va desglosando. El objetivo es que durante el modelo 4D no solo es que se vea nada más de forma gráfica o un avance, cómo avanza la construcción en función al tiempo, sino lo más importante es que nos pueda generar reportes. Estos reportes para saber si la construcción está avanzada, está adelantada, si tenemos retraso de materiales, tenemos retraso de ingeniería. Eh, Todos estos reportes sirven para poder controlar muchísimo mejor la construcción, pero de forma gráfica, de forma más interactiva, donde cualquiera puede tener acceso a esta información de forma muy rápida y precisa. Entonces podemos tener reporte de avance de construcción, reporte de 3 weeks, ¿no? Para saber qué cosa está avanzado, qué cosa toca hacer esta semana como trabajo, qué cosa toca para la siguiente semana trabajar. Obviamente, cuando ya estamos en esta etapa del 3 week, obviamente ya meses antes deberíamos haber levantado todas las observaciones del modelo y hacer simulaciones previas, ¿no? Los reportes de estatus de ingeniería, si los materiales, por ejemplo, acá podemos ver lo que está en rojo, significa que no han llegado los materiales todavía. Entonces podemos visualizar, ¿y qué pasó? Entonces, esta actividad no la podemos programar ahora esta semana, porque obviamente no tiene materiales y el equipo de construcción va a estar sin el avance que corresponde. Entonces, hay que reprogramar y ver qué pasó con los materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, de forma rápida, ¿cuánto tiempo nos toma ver eso? Solo por colores. Creo que son unos segundos nada más y ya podemos visualizar rápidamente dónde está. A diferencia de revisar todos los reportes, que puede tomar muchos minutos revisarlos. Entonces, esa es la gran diferencia. Este es un ejemplo, nada más, un modelo 4D para poder ver. Otro ejemplo que podemos tener es el modelo de información de activos. Los modelos de información de activos son para operación y mantenimiento ya, que es en realidad el objetivo al cual se debe apuntar. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? La forma tradicional de trabajar la ingeniería, pues, ¿qué es lo que entrega? Entrega documentos, entrega planos, ¿no? En PDF, bueno, en su formato nativo, te entrega planos y te entrega documentos que también están en PDF o formato nativo.
Si uno quiere tener la información, lo que tiene que ir al plano, revisar, imprimir, chequear y leer. Cada información hay que leerla, ¿no? Así como lo estamos leyendo aquí. No hay ninguna base de datos asociada. A diferencia de estos modelos inteligentes que tienen base de datos asociada, es que ya no hay que leer, simplemente hay que tomar la base de datos nada más y trabajarla directamente. Si uno quiere trabajar la base de datos de un PNID, es simplemente tomar la base de datos, ponerla en un Excel y trabajar y hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Es fácil trabajar con la base de datos. Pero si lo tenemos en un PNID impreso, o así esté en AutoCAD, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar un Excel y comenzar a pasar uno por uno cada dato, ¿no? O agarrar otro documento, pero es uno por uno comenzar y crear nuestra propia base de datos, y es todo un problema gigantesco. Lo tradicional de trabajar la ingeniería es que la ingeniería pues termina en entregar los documentos impresos y nada más. Y se lo pasamos a lo que es el equipo de construcción, y después el equipo de construcción se lo pasa a operación y mantenimiento, y operación y mantenimiento recibe un montón de documentos impresos, ¿no? Bueno, sea de forma digital, pero al final son impresos. Y esta información lo que tiene que hacer para la operación y mantenimiento pues es revisar, leer, transformarla, o sea, es un trabajo tremendo. Esta forma de trabajar con ingeniería con modelos inteligentes es que a operación y mantenimiento ya no se le entrega ya, o sea, también se le va a entregar obviamente esos planos impresos, pero adicionalmente se le va a entregar un activo. Ese activo es un modelo 3D inteligente que va a tener toda esa data que está impresa, va a estar incorporada dentro de este modelo. Ahora, adicional a eso, a tener ese modelo, ¿para qué me sirve ese modelo? O sea, ¿qué más? Ya lo voy a ver, va a ser bonito, ¿no? Se va a ver tridimensionalmente y listo. Pero no, la siguiente etapa es utilizar ese modelo ya en favor de la operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la etapa de ingeniería pues se utilizan herramientas especializadas, operación y mantenimiento no los maneja, tampoco tiene por qué conocerlos y manejarlos. Entonces lo que se hace es simplemente ese modelo se incorpora dentro de una página web, por ejemplo. Ese es un modelo de información de activos. Un modelo de información de activos se podría decir que es como una página web donde está insertada, estos modelos 3D inteligentes están insertados. Al ser una página web, es como navegar una web, o sea, para navegar una web no, nadie necesita, hasta un niño puede navegar en una web, ¿no? Solo hay que tener el acceso, ingresar, ¿no? Y ver el modelo. Entonces uno va a poder ver el modelo 3D, navegar dentro del modelo en esta página web. Si uno le da clic, puede ver los datos, sus propiedades técnicas, ¿no? De las tuberías, ver las propiedades técnicas de las tuberías, los materiales, toda la base de datos que se ha cargado inicialmente o se ha elaborado durante la etapa de ingeniería, lo que es operación y mantenimiento va a poder visualizar, todas esas propiedades técnicas la va a poder visualizar, tener a la mano. Pero no solo va a quedar ahí, sino que adicionalmente va a poder cargar más información. Ya ahora le toca cargar información de operación y mantenimiento. Entonces, este modelo al final va a estar dentro de esta página web, pero esta página web también sirve para poder cargar más información. Entonces, si yo he hecho un análisis de vibración, por ejemplo, a ciertos motores, ese informe de análisis de vibración lo puedo cargar dentro de este modelo, de modelo de información de activos, este AIM, Asset Information Model. Este modelo vamos a poder cargarlo dentro, toda esta información de vibraciones, revisiones de manuales de mantenimiento, todo lo que son los planes de mantenimiento, se va a poder cargar. Pero no es cargar por cargar, o sea, así como se tiene. Actualmente, por ejemplo, un problema que tiene el equipo de operación y mantenimiento es que toda esta información que le ha entregado el equipo de construcción o ingeniería y proyectos, lo tiene pues en un servidor, lo tiene en carpetas, ¿no? Hay que navegar, entrar a un explorador o en algún sistema, pero al final es lo mismo, navegar, entrar a un explorador y comenzar a buscar. Yo necesito el dato de la bomba tal para saber el proveedor, quién es el proveedor, ver el repuesto de esa bomba. Entonces tengo que buscar en mi explorador, comenzar a buscar dónde está el proveedor, dónde está la bomba, qué datos, y comenzar a buscar cada dato. En estos modelos de información de activos ya no, simplemente es hacer clic derecho, nada más, porque esta información debería estar ya linkeada a cada elemento. Le hacemos clic derecho nada más a la bomba, y al hacer clic derecho me va a salir todos los datos relacionados a esa bomba. Quién es el vendor, su hoja de datos, su curva, en este caso los documentos eléctricos que pueden estar relacionados o mecánicos que están relacionados. Toda esa información de forma rápida, ¿no? Entonces, encontrar la información va a ser mucho más rápido. Este es uno de los aspectos nada más que se puede utilizar o se puede llegar a obtener a partir de un modelo, pero esto obviamente se construye a partir de un modelo 3D inteligente que tiene base de datos. Ya a partir de estos modelos inteligentes pues se puede llegar ya a trabajar con lo que es también sistemas de realidad aumentada, realidad virtual, entrenamientos, o sea, en realidad sirven para muchos, o sea, ya se puede, a partir de eso, esa es una base
A partir de esa base se puede construir muchas más cosas hacia adelante, ¿no? Bueno, esto es a grandes rasgos lo que consiste la charla. Y bueno, le debería dejar unos minutos por si tienen algunas consultas al respecto. Yo soy Ricardo Apaza y bienvenida a sus consultas. Ok. A ver, tenemos algunos comentarios. Una consulta de Alfonso Núñez. El mayor beneficiario de este sistema de trabajo, pero en realidad en todas las etapas hay beneficiarios, ¿no? Desde la etapa de ingeniería ya tenemos beneficios, tanto del equipo de ingeniería, nosotros como equipo de ingeniería, por ejemplo, esta base de datos o estos modelos 3D inteligentes nos permiten, por ejemplo, hacer automatizaciones. ¿Qué significa? Que hay ciertos procesos de ingeniería, automatizando los procesos, la base de datos, ¿no? Entonces es uno también de los beneficios que se... Si por favor podrían cerrar sus micrófonos. A ver, por favor. Los beneficiarios, el equipo de ingeniería tiene beneficios, el equipo de construcción también tiene obviamente los beneficios durante el proceso de construcción con estos modelos 4D. Por ejemplo, obtener información. En construcción es importante tener materiales, saber el estatus de los materiales, dónde están, tener un listado de materiales, por ejemplo, de determinadas zonas o de los paquetes de trabajo. Como esto está digitalizado y tiene base de datos, es muy rápido obtener esa información. De forma tradicional, la información se demora, ¿no? Entonces, es difícil obtener... Es durante la operación y mantenimiento. Durante la operación y mantenimiento hay un gran beneficiario. Un par de aguas. A ver, él me nos comenta la base de datos de información local. ¿Qué sucede cuando está en internet o en la nube? O sea, se puede poner una base de datos o todo el modelo en la nube, que necesariamente tiene que ser de forma, se necesita tener internet, pero también puede estar en un servidor propio del usuario y dentro de sus redes, entonces ya no necesita tener internet, ¿no? Simplemente tener sus propios servidores y tener su propia red interna. Lo único que necesita tener es habilitada esa red interna nada más. Y otro comentario, algunos clientes no desean pagar más horas hombre de ingeniería para el desarrollo de modelos inteligentes. ¿Cuál sería la recomendación para cambiar dicha perspectiva? Bueno, el modelo 3D, los modelos de ingeniería, en este caso los modelos 3D inteligentes, pueden tener niveles, ¿no? Se pueden hacer un nivel. Lo importante es que pueda seguir los pasos. O sea, si nosotros tenemos un modelo 3D
podemos hacer un modelo 3D con una configuración ya inicial, que esté todo listo y preparado, pero a la hora de construir un modelo, por ejemplo, que no necesariamente tenga toda la base de datos, que no necesitamos que tenga quizás en esta etapa toda la información técnica, ok, son menos horas, porque obviamente incluir toda la información técnica toma más tiempo, no son más horas que toma. Pero si nosotros le entregamos al cliente un modelo que ya esté preparado, configurado inicialmente, y que esté vacío quizás todos esos campos, más adelante, bueno, él o a través de otro contratista quizás puede ingresar todos esos datos, pero ya la base de datos está ya armado, se podría decir, el modelo, como para poder recibir posteriormente esa información. Entonces, si es que no lo quiere ahora, más adelante lo puede hacer, o sea, lo puede hacer en etapas, no necesariamente la inversión la tiene que hacer ahora, pero sí la estrategia tiene que ser desde un inicio, ¿no? Eso sí es importante, porque si no se hace con esa estrategia, entonces por lo tanto no se hace esas configuraciones iniciales, más adelante, cuando ya tenga el modelo, y me ha tocado, o sea, muchos clientes me dicen, mira, yo ya tengo ya un modelo, una nube de puntos, escaneé mi planta, tengo un modelo 3D que ya se avanzó, que ya está avanzado, tengo 2, 3 modelos, a partir de ahí puedo continuar a la siguiente etapa y ya cargarle la inteligencia, cargar la base de datos y todo. Bueno, en este caso le comento de que no se puede, porque estos modelos, una vez que ya está construido, o sea, se tiene que construir de un inicio ya con esa configuración. Cuando ya está construido, prácticamente lo que hay que hacer es borrar y rehacer nuevamente, ¿no? Lo único que nos puede servir es de guía para reconstruir, que reconstruir va a ser más rápido siguiendo el mismo modelo, pero prácticamente hay que rehacer el 80% de lo que ya está hecho. Entonces, suponiendo, invirtió $100.000 en hacer algo previo, pues bueno, 80.000 va a tener que ir al tacho y nuevamente rehacer, ¿no? Varios de estos temas, hay que rehacerlos. Entonces, ¿dónde está? Depende de la visión del cliente, ¿hacia dónde quiere llegar estos modelos de información de activos para su operación de mantenimiento? Imagínense cuánta cantidad de horas se puede ahorrar teniendo información de activos, un modelo de información de activos en su planta, operando. Si quieres una información, ya no es necesario que vayas a la planta exactamente, de forma digital ya lo tienes, simplemente es navegar. Muchas veces en las plantas siempre se recurre a la gente más antigua, ¿no? Que conoce la planta para poder hacer consultas, ¿no? Y dependemos de esa información. Alguien nuevo que tenga un tiempo corto, no sé, 1 año, 2 años en la planta, no conoce toda la planta todavía. Entonces eso toma tiempo. Pero con un modelo de información de activos ya no es necesario, ¿no? Porque toda la información va a estar aquí dentro del modelo y no se necesita que depender de otras personas o depender de la información. Muchas veces la información, a veces cada uno lo tiene almacenado en diferentes lados, o sea, es complicada a veces la información. Y en operación de mantenimiento, pues los temas son diarios, todos los días se necesita información ya disponible, rápido, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros nos hemos topado con eso, con operación de mantenimiento. Cuando necesitamos hacer un cambio, necesitamos algo de información, comenzamos a buscar y nos toma muchas horas, o hay que estar encomendando a otra persona para que haga y busque esa información. Entonces hay mucha inversión de tiempo. Si sumamos todas esas horas de pérdida de tiempo de los diferentes actores en la operación, en el mantenimiento, vamos a ver la cantidad de horas que son horas perdidas en solo buscar información. Los equipos que se utilizan, a ver, Franz Pérez, nos indica qué equipos se utilizan para el escaneo y un precio aproximado. Bueno, para escaneo láser 3D hay diferentes equipos, diferentes marcas, ¿no? Las más conocidas son la de Faro, Leica, son las marcas más conocidas, ¿no? Hay otras marcas más. Bueno, un escáner, dependiendo, los escáneres también hay que ver, o sea, primero tiene una resolución, hay un tema de resolución de los escáneres, distancias a las cuales puede llegar, podemos tener un escáner, por ejemplo, de 30 metros, que es lo máximo, pero en realidad si lo vas a utilizar, lo vas a utilizar solo para 3 metros, la décima parte, para 3 metros, 4 metros de distancia nada más. Un escáner de 70 metros, lo vas a utilizar para 5, 6, 7 metros, 8 metros. Necesitas, que es lo más recomendable, ¿no? Y hasta 10 metros se puede utilizar más recomendable. Se puede utilizar más distancias, pero el tema es que los escáneres tienen errores. Todos los escáneres, en todas las marcas, todos tienen errores. Si uno quiere mayor precisión, obviamente tiene que usar un escáner de mayor rango, ¿no? Y obviamente utilizar, por ejemplo, un escáner a partir de 100 metros, de 100, 120 metros, con distancias de escaneo de 20 metros, 15, 20 metros, para tener un rango de precisión bastante aceptable de 1 o 2 milímetros, ¿no? Entonces, hay que ver en función a eso, seleccionar los escáneres. Ahora, un escáner, obviamente, uno de 30 o 70 metros puede costar, no sé, un escáner puede costar unos 20, $30.000, y un escáner
de 100, 120, 150 o 300 metros, podría llegar a costar 100.000, ¿no? 70, 80, 50, o hasta $100.000 o más. Ese es más o menos el rango de los costos de los escáneres. Pero se puede trabajar, o sea, se puede empezar con algo medio. Les recomiendo algo medio, pues un escáner de 120 metros, 150 metros. Creo que es un escáner bastante aceptable como para poder trabajar muchísimo y levantar, hacer modelos y escaneos 3D. Otra consulta, a ver, ¿cuál es el programa más adecuado para el modelamiento de plantas industriales y de qué depende? Bueno, programas para modelamientos hay muchos programas. Cuando se modela no es solo un programa. Nosotros, por ejemplo, este es un proyecto que hicimos de una compañía minera, y este modelo nosotros utilizamos 5 softwares diferentes. 5 softwares que son los que todos están sumados y están dentro, al final se construye un solo modelo con esos 5 softwares. Entonces no significa que con un solo software nada más se construye. Sobre todo en proyectos mineros, hay mucha diferencia entre un proyecto minero y un proyecto, en este caso, inmobiliario, ¿no? Muchas veces se habla de BIM, claro, BIM ha salido mucho, la metodología de trabajo se ha desarrollado inicialmente en los proyectos inmobiliarios, ¿no? Y después ha salido a los proyectos industriales y mineros. Pero en realidad, BIM, como nombre y como metodología, pero como software, como forma de trabajo, en realidad tiene muchísimos años, mucho más antes que apareciera la palabra BIM, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de SmartPlan tiene un software predecesor, que es el PDS, que también se trabaja con modelos digitales, solo que obviamente han sido inicialmente estructurados para megaproyectos, y eso estamos hablando de hace más de 30 años, ¿no? Mucho más de 30 años, que ya se trabaja con modelos digitales. Yo, por ejemplo, la primera vez en un megaproyecto que trabajé con modelos, ha sido hace como casi 20 años. Entonces, ya hace mucho tiempo se trabaja, pero con BIM la metodología, que está ya estructurada como nombre y tiene estándares y todo, pues la tecnología es más reciente, como software en el lado industrial, ¿no? Ahora, en el lado inmobiliario, como software, es más reciente inclusive que en el lado industrial, solo que en el lado industrial, en este caso, por ejemplo, los proyectos mineros, tienen muchísimo más tiempo, pero no se le conocía como metodología BIM. Ahora, una cosa es la metodología BIM y otra cosa son los modelos inteligentes. La metodología es simplemente eso, una metodología de trabajo que te dice cómo trabajar, cuál es el nivel de desarrollo que se debe tener, ¿no? Y cómo se trabaja en cada especialidad. Entonces, ese es un tema de metodología. Pero el modelo, aparte es el modelo, hay que conocer el modelo, ya es conocer ya mucho más a detalle la estructura, o sea, en este caso la base de datos, cómo se construyen las herramientas, conocer las herramientas. Entonces, son las dos cosas van de la mano. En lo que es proyectos inmobiliarios, la mayoría, bueno, la gran mayoría pues trabaja con Archicad o trabaja con Revit, que es lo más conocido que hay, y utilizan ese software para todo. Pero con ese software no se puede trabajar en un proyecto minero o un proyecto de petróleo, proyecto industrial. Primero, por ejemplo, hay una característica importante, ¿no? En los proyectos mineros pues tenemos los PNID, los diagramas de procesos. Obviamente en proyectos inmobiliarios no hay diagrama de procesos. Hay mucha información de procesos que está relacionada en estos modelos. Y lo otro es el nivel de detalle, ¿no? Un nivel de detalle. Por ejemplo, en el otro software de inmobiliarios hay, por ejemplo, estructura metálica, pero es básico en realidad lo que se trabaja en el nivel inmobiliario. A nivel industrial, minero, sobre todo, o de petróleo, es mucho más detallado, muchísimo más detallado, y esa herramienta en este caso, el Revit que se utiliza, no se puede llegar a ese nivel de detalle, porque no está preparado ese software para poder llegar a ese nivel de detalle. Nosotros aquí, por ejemplo, utilizamos o Advanced Steel, por ejemplo, que es una herramienta que es para detalle de estructuras metálicas, o utilizamos Tecla, que también es es un software también para detalle de estructuras metálicas, ¿no? Entonces, hay diferentes. Para equipos mecánicos, por ejemplo, se puede utilizar Inventor, o se puede utilizar SolidWorks, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos principalmente con Inventor para lo que es ya detallamiento de equipamiento mecánico. Entonces, hay diferentes softwares para poder trabajar. Ahí también tenemos las marcas en Bentley, bueno, también en Aveva, o sea, que también, la diferencia también está en tema de licencias, ¿no? Los costos de licencias. SmartPlan, bueno, es una herramienta bastante avanzada, que tiene muchísimos años, y bueno, con el cual se hacen muchos megaproyectos. El proyecto más reciente ahorita, la refinería de Talara, está hecho con SmartPlan, por ejemplo, se está diseñando con SmartPlan. La refinería de Talara, pues un proyecto
¿no? De 5.000, 6.000 millones, ¿no? Las Bambas ha sido desarrollada también con PDS y SmartPlan, que también igual es de Integraf, es un proyecto más de 10.000 millones, son 12.000 millones. Entonces, los megaproyectos generalmente se utilizan estas herramientas, o sea, sí o sí, con una herramienta o a trabajar en On2D, nunca ese tipo de proyectos no se podrían ejecutar, o sea, serían muy complejos, o sea, se podrían, pero muy complejos y tomarían muchísimo más tiempo. La estrategia de esto es de que así como se utilizan esos megaproyectos, también los podemos utilizar de la misma forma, de forma inteligente, con base de datos, también lo podemos utilizar en proyectos más chicos, en proyectos medianos y chicos. Los proyectos que hacemos actualmente los podemos trabajar. Tenemos la tecnología a la mano. Hay que nada más conocerlas un poco más, tener la estrategia, no necesariamente conocer al detalle, quizás contar con alguien que la conozca, ¿no? Y trabajar de la mano ya con la tecnología. No necesariamente tenemos que aprenderla, ¿no? Porque obviamente va a tomar un tiempo, pero sí podemos contar con alguien que ya la conozca y tomar la tecnología ya en nuestras manos y tener la visión. Lo que sí es importante es conocer a dónde me lleva, qué es lo que necesito, ¿no? ¿Qué puedo hacer con estas herramientas? Que es parte de este webinar, ¿no? Bueno, pero me pregunta, en un proyecto, un vendor no quiso transmitir la base de datos del listado de fabricación de piezas, de estructuras metálicas. Considera que la generación actual, en los cargos directivos, no entiende la tecnología disponible ahora. Sí, yo creo que en general es algo que recién tiene poco tiempo que se está tomando más en cuenta. Ya antes se ha visto, como les digo, estos modelos se trabajan pues hace muchísimos años, no es reciente. En el sector minero, en proyectos grandes, se trabajan hace muchos años, pero el tema está en que en los contratos, por ejemplo, todo parte de un contrato, siempre los proyectos, si en los contratos no se ha puesto en las cláusulas que esto lo tiene que entregar el contratista, lo tiene que entregar el vendor, a la hora de que tenga la información y la entregue, no lo va a hacer o va a querer obviamente cobrar un adicional. Pero también hay un cierto sentido razonable, en el sentido de que estas configuraciones iniciales, por ejemplo, que les hablaba en un inicio, obviamente ahí hay una cantidad de horas, hay una cantidad de desarrollo que hay que hacer al inicio para configurar todo lo que es la base de datos, configurar las herramientas, las aplicaciones técnicas, cargarlas. Ahí no estamos hablando nada de modelo, nada de modelar. Hasta ahí solo es configuración de las herramientas, configuración de la base de datos, las aplicaciones técnicas. Entonces, muchas veces también los clientes, por desconocimiento, estos temas, como no ven el modelo, entonces dicen, obviamente, no hay un modelo, no has trabajado, ¿no? La ingeniería no ha trabajado. El tema de la configuración, no, ese es un tema tuyo, ¿no? Tú, como empresa de ingeniería, es pues, ok, listo. Entonces, como empresa de ingeniería, ok, yo voy a invertir, y eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos inversión en eso porque ya hemos hecho, nosotros tenemos ya estructuras de modelos, de base de datos, todo eso ya creado, entonces hay una inversión. Y obviamente cuando ya lo ve con toda la información, tomar eso obviamente sí tiene un costo que quizás el cliente al inicio bueno, obviamente no está dentro del alcance y obviamente el contratista no lo va a ceder, ¿no? Entonces yo creo que está en un tema contractual, en un tema de estrategia inicial, hacia dónde se quiere llevar, pero obviamente es muy beneficioso esto, por ejemplo, para operación y mantenimiento. Yo creo que muchas veces se piensa solo en la etapa de ingeniería y construcción, pero hay que tomar en cuenta, un proyecto, por ejemplo, la ingeniería puede tomar un año, la construcción quizás 2 años, pero la operación y mantenimiento pues, puede durar 20, 30 años, ¿no? Entonces, obviamente, si lo pensamos solo en ingeniería y construcción, son 2, 3 años nada más, pero si lo vemos durante toda la operación, que es lo que hace estos modelos, por ejemplo, de información de activos, estamos hablando de que es muchísimo y definitivamente la rentabilidad se recupera con creces. Ingeniero Ricardo, Sí, buenos días. Sí, por favor, agradeceré que culmine con la presentación, porque en unos segundos debemos continuar con la conferencia de Marcobre. Por favor, agradeceré sus últimas palabras y dejar en el chat su correo para las consultas del público. ok, muchas gracias. Sí, bueno, gracias a todos por sus consultas. Me pueden escribir a mi correo si gustan, para ver cualquier otra consulta que puedan requerir. Yo estoy disponible para absolverlas, ¿no? Todas las preguntas que han quedado ahí disponibles. Mi correo. Mi correo es Ricardo Apaza, _ig_ingeniería.com. Entonces, cualquier consulta, ¿no? Bueno, y si gustan también, no hay problema, mi celular, si tienen alguna consulta, ¿no? Con toda confianza.
Estamos para compartir los conocimientos y yo estoy llano a eso. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenos días.